Buenas tardes, amados hermanos. Miren, para mí es un privilegio, un honor, una bendición ya poder estar con cada uno de ustedes, con nuestro pastor Israel ya y su esposa y su congregación. Amén. La verdad que nos estamos conociendo personalmente, ya aunque ya nos conocíamos por el Facebook, ya, pero personalmente estamos conociéndonos, tratándonos. Y bueno, en este poco tiempo yo personalmente y mi esposa le hemos conocido, son personas maravillosas para nosotros. Mi esposa me comentaba qué buenos siervos, me decía a ellos, ¿no? Me decía a mí mi esposa ayer, que salimos un rato a pasear. Y así que es una bendición, amén. Es una bendición ir conociendo otros ministerios, otros siervos de Dios y a ustedes también, amén. Así que vamos a disfrutar, amén. Siempre que estamos delante de Dios, delante de la palabra de Dios, lo que viene es disfrute. Amén. Amén. Siempre es disfrute. Muy bien. ¿Qué les parece si oramos entonces? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Gracias por lo que somos en Cristo, por lo que tenemos en Cristo, por lo que podemos en Cristo Jesús. Gracias por el Espíritu Santo, porque realmente Él es el Maestro. Él va a tomar las palabras del predicador y nos va a hablar en nuestras vidas, lo va a hablar según nuestra necesidad, según lo que Dios quiere, que aprendamos, que recibamos, que cambiemos. Gracias por la revelación de tu palabra para nuestras vidas. Nos prepara a ser mejores siervos para ti. En el nombre de Jesús, vamos a estar atentos, Señor, a lo que tú tienes esta noche para cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Cada uno con la suya. ¿Dónde está la tuya? La mía está aquí. Aleluya, cada uno con la suya. Cada uno con la suya. A ver. Ahí está mi hermanita. Eso, mi hermanita. Ahí. Eso. Muy bien. Ya. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios, amén. Bueno, mire, yo nací de nuevo el 28 de julio, muy patriota, ya, de 1985-86. No recuerdo exactamente, fue el 85-86. Ya me convertí a los 23 años. A mí me hubiera encantado, obviamente, conocer a Dios, conocer a Jesús, mucho más joven. Y me convertí en la Alianza Cristiana Misionera, que ustedes tienen que haber escuchado. Es una iglesia de corte bautista. Así que ahí estuve 1 año a 2 años, no más, 1 año y medio. Y sí, una buena iglesia donde enseñaban, el enfoque era la conducta de cristiano. Ya comenzaron a enseñarme el nuevo nacimiento y mucho acerca de la santidad. Muy bien. Comencé a aprender, muy buena iglesia, pero en cuanto al Espíritu Santo, obviamente yo ignoraba completamente porque ellos no conocían este tema en profundidad. La verdad, en la práctica no enseñaba casi nada en cuanto al Espíritu Santo. ¿Me entiende? Los dones del Espíritu Santo, obviamente cero. El poder de Dios, cero, porque ellos no creían en eso. Amén. En cuanto al bautismo con el Espíritu Santo, el orar en otra lengua, cero, porque ellos no creen eso. Así que yo estaba en esa iglesia y el poder de Dios en mi vida era cero, porque ellos no conocían. Así que yo estaba sometido a la enseñanza de ellos, así que lo que aprendía estaba muy bien para mí. Yo era nuevo, no sabía nada, ya, así que estaba basado más que nada en la santidad. En la santidad. Y comencé a aprender cosas, obviamente que me sirvió. Pero luego conocí a algunos hermanos de por mi casa. Conocí al ministro Rubén Maraví, ya, que él iba a una iglesia carismática, y a otros amigos por ahí míos, ya. Y a Rubén, perdón, todavía no lo conocía, no lo conocía mucho. Más bien conocí a otros amigos de él, Fremansuta, si no, de repente tú lo ubicas. Y ellos me hablaron del poder de Dios, me hablaron que Dios hacía milagros, sanidades, y me hablaron del bautismo con el Espíritu Santo. Entonces yo me interesé, obviamente, del poder de Dios. Y como yo estaba en la Alianza Cristiana Misionera, no me hablaban de esto.
Entonces, estos amigos míos, como yo quería conocer el poder de Dios y me hablaban de las lenguas, todo eso, me cautivaron y me cambié de iglesia. Me cambié a la iglesia a Vista Alegre. En Vista Alegre, ya, no recuerdo cómo se llama el distrito, Vista Alegre. ¿Ah? Villa María del Triunfo, creo. ¿Villa María del Triunfo? No, porque era cerca de Surquillo, era. No, ya, pero se llama Vista Alegre. Es una casa y la iglesia era anglicana, amados hermanos, era anglicana. Sí, ustedes dirán, pero ¿cómo anglicana? Sí, era anglicana, pero renovada. Era una anglicana renovada, ya venía, la sede principal estaba en Inglaterra, pero aquí en Perú estaba renovada. Y ahí donde conocí el poder de Dios. Ahí había un mover del Espíritu Santo. Ahí hablaban en lenguas, miren. ¿Ah? Y ahí hablaban en lengua y creían en los dones del Espíritu Santo. ¿Ya? Y ahí donde pude recibir el bautismo con el Espíritu Santo con mi líder de jóvenes. ¿Ya? Él era muy hábil y oraba y nos enseñó cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. También tenía mi pastor, obviamente, ¿ya? Y el pastor era anglicano, ¿ya? Pero yo me di cuenta, cuando comencé a congregarme ahí, ya que yo comencé a aprender más de mi líder de jóvenes que del mismo pastor. Mi líder de jóvenes era jovencito, era como mi edad más o menos, ya, y el pastor no, pues el pastor ya tenía sus 50 y tantos años, pero yo aprendía más en la reunión de jóvenes, ya con este líder, que con el pastor. Y era porque mi líder estaba comenzando a estudiar en la iglesia Palabra de Fe. Ya él se congregaba en la iglesia anglicana, era líder de jóvenes, pero estudiaba en el Centro de Entrenamiento Bíblico Palabra de Fe, que después cambió de nombre y se llamó Rema. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice yo? Lo que yo hice es, obviamente, quería conocer dónde estaba aprendiendo él. Entonces, Dios me habló y comencé a estudiar donde mi líder de jóvenes estaba estudiando. En el Centro de Entrenamiento Bíblico, la Palabra de Fe, bajo el ministerio del pastor Ian Andrews. Ya, la iglesia era, el Centro de Entrenamiento Bíblico quedaba en el Parque de Reserva y la iglesia quedaba en el Cine Ollanta. Y al final me quedé en esa iglesia. Amén. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Les cuento todo esto, amados hermanos, no porque soy chismoso, sino tiene un objetivo a qué punto quiero llegar. Quiero llegar a un punto. Yo estuve en la Alianza Cristiana Misionera, aprendí algo de la palabra de Dios, por supuesto, ¿no? Estaba enfocado en la santidad, muy bien. Aprendí, crecí, era nuevo, recién había nacido nuevo. Luego de ahí estuve un año y medio, pasé a la iglesia anglicana, pero una iglesia anglicana renovada, donde conocí el bautismo con el Espíritu Santo que no aprendí en la Alianza Cristiana Misionera. Así que comencé a añadir ya algo en mi enseñanza que la Alianza Cristiana Misionera no me lo daba, que era en cuanto a las cosas del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Así que yo iba creciendo en conocimiento de la palabra de Dios. Pero luego en la iglesia anglicana, aunque ellos sabían el poder de Dios, había muchas cosas que ellos no sabían, ya que realmente yo le aprendía más que nada de mi líder de jóvenes, mucho más que del pastor. ¿Por qué? Porque el líder de jóvenes está en un centro de entrenamiento bíblico ya especializado, ya, que venía a la sede de Estados Unidos, de Rema de Estados Unidos. El pastor Ian Andrews era un exalumno de ahí y maestro de Rema. Entonces trajo este centro de entrenamiento bíblico que era de excelencia, ya, y mi líder joven estaba aprendiendo ahí. Y yo aprendía de él. Pero obviamente fui tan cautivado con las enseñanzas de mi líder joven que yo quería aprender lo que él estaba aprendiendo. Así que al final yo terminé estudiando en el mismo centro de entrenamiento bíblico donde él estaba estudiando y al final también ya terminé en esa iglesia. Entonces he ido de menos a más. Ahora me quedé ahí, trabajé ahí sirviendo a Dios en el ministerio de evangelismo, en todo, apoyaba en lo que sea. Después pasé al ministerio de niños,
comenzando con las guaguas, con los bebés, perdón. Ya, hermano, si yo digo algún modismo que usted no entiende, he estado 24 años en Chile, ya, dígame, pastor, ¿qué significa eso? Ya, porque obviamente 24 años en Chile se me ha pegado muchos modismos, ya, perdóneme si digo ya, porque se pega, pues se pega, ya. Entonces, y los modismos, entonces puedo estar diciendo algunas cosas que de repente usted no entiende, porque son modismos chilenos, entonces hágamelo saber, porque a veces no me doy cuenta, ¿ya? Entonces, estuve creciendo, como ven, pasándome de iglesia en iglesia, que no es conveniente, obviamente, estar cambiándose de iglesia, pero en mi caso fue conveniente porque comencé a aprender cosas que una iglesia no lo sabía, la otra sabía un poco más, luego la tercera sabía mucho más. Y ahí me quedé bajo el ministerio del pastor Ian Andrews, en el Centro de Entrenamiento Bíblico. Dios habló en mi corazón y me dijo muy fuertemente que debería estudiar ahí. Y al final también me congregué ahí. Estaba sirviendo con los niños. A 10 años estuve sirviendo ahí, en el ministerio de niños, trabajando. Luego estuve también trabajando en el discipulado, enseñando, ya donde la pastora Rosa Silva, que ahora es pastora, ella estaba a cargo, ¿no? Y ahí enseñamos, ahí estuve 2 años, hasta que Dios puso en mi corazón comenzar a salir a predicar, a enseñar. Amén. El Rubén Maraví fue el primero que se acercó y me dijo, Dios me ha dicho que te lleve un viaje misionero. Yo le dije, bueno, Dios ya había hablado conmigo ya. Estaba esperando nada más yo cómo hacerlo, dónde empezar, ¿no? Y Dios le dijo al ministro que Dios le había dicho que me lleve un viaje misionero. Y fuimos con el ministro Antonio Samillán, no sé si usted lo conoce, ya, y comenzamos a viajar. Bueno, y de esa manera viajamos en el año 95, hicimos un viaje misionero, Chile, Argentina y Brasil. Luego regresé, yo solo, me atreví a regresar solo, otra vez. Hice el viaje, pero hasta Chile. Me quedé todo un año predicando en el año 96, yo solo estuve ahí, de misionero. Luego regresé, me casé con mi esposa en el año 97, no teníamos, como se dice la expresión, no tenía como dónde caerme muerto, se dice aquí en Perú, ¿no? Y la verdad, no tenía ni una olla, ni un tenedor. Me casé y no tenía dónde vivir. ¿Qué hice yo? Lo que yo hice, bueno, lo que ya habíamos planeado, ¿no? O sea, yo le dije a mi mamá, nosotros nos casamos y nos vamos a predicar. Eso es lo que sabemos hacer. Y agarré mi maleta y me fui a predicar. ¿Y dónde vivía? Donde me invitaban a predicar. Ahí vivía. Ahí vivía. Y así se nos pasó el año. Chile, Argentina, Brasil. Predicamos diferentes ciudades y regresamos. Hasta que Dios habló conmigo y me dijo obviamente que tenía que tener una casa. Y orando, Dios nos guía. En el año 98, me casé en el año 97 a radicarme en Santiago. Esa es toda una historia que después le puedo contar cómo Dios proveyó, porque yo no tenía absolutamente nada, ni siquiera para arrendar una casa. Pero no quiero desviarme con el objetivo de hoy día. Amén. En otra oportunidad le puedo contar cómo Dios proveyó. Ahora, y de ese momento, yo volvía cuando podía a Lima. Ya no quería desconectarme con el ministerio del pastor Ian Andrews. El pastor Ian Andrews ha sido una persona que siempre ha estudiado la palabra de Dios. A pesar que él vino de Rema y tiene un buen fundamento, él ha continuado estudiando, y más o menos como en el año 2007 o 2011, entre el 7 y 11, él nos dice que Dios lo llevó a estudiar la gracia de Dios. La gracia de Dios. Su tema favorito siempre ha sido la justificación. Era muy bueno para enseñar justificación. Muy bueno, le encantaba ese tema. Y yo también, yo me sentaba y obviamente Pastor Ian Andrews tenía mucha luz, mucha revelación en cuanto al tema de la justificación. Y ese tema obviamente está muy estrechamente ligado al tema de la gracia de Dios. Así que muy fácilmente Dios lo llevó a él al tema de la gracia de Dios. Y él comenzó a descubrir algunas cosas del mensaje de fe que él lo aprendió en Rema en Estados Unidos, que algunas cosas no estaban correctas, que había que corregir. Eran muy pocas cosas, pero importantes, sobre todo el enfoque, importantísimo. Entonces yo comencé a regresar a Lima, el Rubén Maraví también, el ministro Rubén Maraví iba a Chile, y comencé a escuchar cosas
que realmente no era lo que yo había aprendido el mensaje de fe. Entonces como que me chocaba. Cuando digo que me chocaba, que yo no estaba de acuerdo, porque yo tenía mi doctrina, el mensaje de fe que había aprendido en Rema, del mismo ministerio del pastor Dean Andrews, pero ahora me traían otras cosas que no encajaba, era como algo contrario. Dije, ¿qué está pasando acá? Me han venido con otra doctrina. Pero yo soy una persona que escucho, yo no me voy a cerrar. Yo siempre pienso, no voy a hacer que soy yo el que estoy equivocado. Así que me siento, y si son ellos los que están equivocados, bueno, ¿qué voy a perder? Nada, po. ¿Por qué voy a tener miedo? Si ellos son los que están equivocados, están equivocados, po. Pero yo quiero que me demuestre que lo que están enseñando ahora es correcto. Tengo la Biblia, gracias a Dios. Así que yo voy a sentarme, no me voy a cerrar. Y comencé a escuchar cosas que dije, no, po, pero si nos enseñaron A, ahora me están enseñando B. Y es el mismo pastor Dean Andrews que está cambiando. Bueno, voy a escuchar. Comencé a ir a los seminarios, 2011, 2012, 2014, me acuerdo, y comencé a darme cuenta que obviamente estaba en la Biblia, que realmente había cosas que no eran correctas, que habíamos aprendido el mensaje de fe. Que el mismo pastor Dean Andrews también, el mismo, gloria a Dios por él, porque él mismo decía, él era humilde para decir, bueno, me equivoqué, hay algunas cosas que me enseñaron también en Rema, y yo también lo aprendí y luego también lo enseñé, pero ahora estudiando más profundamente, ¿no? Me di cuenta que hay algunas cosas, no todas, algunas cosas que son muy importantes, que no eran correctos como me enseñaron, y por lo tanto yo también lo enseñé equivocadamente. Y él se estaba corrigiendo y corrigiendo a nosotros. Y yo estaba ahí escuchando. Al comienzo no entendía muy bien, pero yo iba y quería aprender. Y al final comencé a entender, y me di cuenta, sí, que realmente estaba en la palabra de Dios. Me chocó, me costó, ¿no? Y comencé a comprender lo que sienten los pentecostales. ¿Por qué? Porque en Chile hay muchísimas iglesias pentecostales. Y yo cuando tenía el mensaje de fe, obviamente en el mensaje de fe nos enseñaron gracia, pero no en la profundidad que luego el pastor Dean Andrews comenzó a conocer, ya en el año 2007, 2011. ¿Ya? Obviamente el mensaje de fe tenía el tema de la gracia de Dios, pero de una forma superficial. Obviamente el mensaje de fe a mí me encantó y me sirvió mucho para poder comenzar un ministerio fuera del país. Me ayudó mucho. Pero cuando comencé a conocer ya este mensaje de la gracia de Dios, me ayudó muchísimo más. Había cosas que todavía yo cojeaba en mi vida personal, en el liderazgo y en el ministerio. Mi vida personal, matrimonial, liderazgo y el ministerio. Pero la gracia de Dios comenzó a ayudarme. Lo que el mensaje de fe no pudo hacer, la gracia de Dios comenzó a ayudarme. Ahora, yo viajaba al sur de Chile, donde está ¿cómo se dice? La leche y la nata de la iglesia pentecostal. Ahí son, pero bien legalistas, bien. Ahí todas las iglesias son pentecostales. Iglesia pentecostal tanto, lleno de iglesia pentecostal. Y yo siempre iba con amor, nunca los criticaba. Si ellos se tiraban al suelo y lloraban, me tiraba con ellos. Me hacía un pentecostal con ellos. No los criticaba. Pero de a poco yo trataba de corregirles, de darles luz, de entendimiento. Me di cuenta que nadie había estudiado nada. Me daba pena, pero de 100 pastores que conocí en Chile, solamente hay 2 que habían estudiado. Los demás nunca estudió nada. Y ellos me confesaron. Uno me confesó que a veces había un papel de los testigos de Jehová tirado debajo de la puerta y de ahí estudiaba. Porque nadie estudió nada. Ellos repetían y repetían lo que su obispo y el obispo, lo que el otro obispo repetía. Amén. Obviamente cuando yo comencé con el mensaje de fe, con algunos pastores que se abrían y estaban dispuestos a aprender, les chocaba. Pero yo cuando comencé ya a aprender el mensaje de la gracia de Dios, también a mí me chocó. Y luego comencé a comprender. Ahora comprendo, ahora me puedo poner en los zapatos de los pentecostales, cuando yo le enseñé el mensaje de fe.
porque a ellos les chocaba. Bueno, comenzó a pensar que yo nunca nací en la iglesia pentecostal, pero comencé a experimentar lo que el pentecostal experimentaba cuando comenzaba a escuchar el mensaje de fe, porque ahora yo tenía un cambio del mensaje de fe al mensaje de la gracia de Dios. No fue fácil para mí. También tuve en mi mente una molestia. No, sí, no, así nomás no fue fácil para mí aceptar algunas verdades que ya yo lo tenía como verdad y estaban equivocadas. Amén. Entonces, eso me ayudó para poder comprender mejor a los pentecostales lo que ellos sienten, porque ahora yo lo estaba viviendo. Ir despacio, ir en amor, amén, ir corrigiéndolo a ellos. Amén. Proverbios capítulo 4, verso 18. Lo que estoy hablando está en Proverbios capítulo 4, verso 18. Todo lo que he hablado no es chisme, sino tiene un propósito, amados hermanos. Proverbios capítulo 4, verso 18. Fue una introducción. Dice, podemos leerlo en la Nueva Traducción Viviente, también en la Reina Valera. Leámoslo en los dos, a ver, ¿cómo lo dice? Proverbios capítulo 4, verso 18, a ver. Reina Valera actualizada, a ver. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, en crecimiento hasta que es pleno día. Vamos a leerlo a ver, la Nueva Traducción Viviente. Me gusta, siempre usa un lenguaje bien simple, y le pone un poquito de explicación. Por eso que me gusta la Nueva Traducción Viviente, le pone un poquito de explicación sin perder el sentido. ¿Esta es la Nueva Traducción Viviente? No, es palabra de Dios. Palabra de Dios. Nueva Traducción Viviente, a ver, por ahí creo que lo tienen. Yo lo vi, si no... Ya. Nueva Traducción Viviente. Arriba, un poquito. Ahí. Dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer. Cuando está amaneciendo, está oscuro. Pero igual se ve, ¿sí o no? Se ve que uno se da cuenta que ya no es de noche. Está comenzando a aclararse. ¿Sí o no? Comenzando a aclararse. Yo creo que ustedes habrán experimentado, alguna vez se han levantado a las 4, 4:30 de la mañana o a las 5. Está oscuro, pero se ve que está comenzando a amanecer. Que brilla cada vez más. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, 5 de la mañana, que brilla cada vez más y más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Que por lo general, depende del país, a veces al mediodía, cuando ya está totalmente iluminado y fuerte. Hablo de una luz fuerte. En Chile, como a las 3 y las 4, es lo más fuerte que puede haber. Aquí en Lima me parece como al mediodía, ¿sí o no? Está, pero ya 100% fuerte. Pero podemos ver cómo de las 5 de la mañana comienza a amanecer y va en aumento. El cambio no es de golpe. ¿Ustedes han visto que amanezca de golpe? Noche totalmente oscura y después un sol fuerte. No es así. Va en aumento, dice la Biblia. Así es el camino de los justos. ¿Quiénes son los justos? Todo aquel que ha sido justificado. Escuchen esto, una vez yo hablaba con unos pastores, no voy a decir su nombre, que ellos conocieron el mensaje de fe, nosotros les dimos, son de Chile, ministro Rubén Maraví enseñó ahí, ministro Jorge Paredes, ministro Antonio Samillá, mi persona y muchos ministros del ministerio del pastor Jim Andrews han viajado a Chile y han pasado por esa iglesia. Y ellos comenzaron a conocer el mensaje de fe. Hemos hecho seminarios de sanidad, yo he hecho mi seminario de los dones del Espíritu Santo, del liderazgo en diferentes años. Muchísimos seminarios. Y ellos comenzaron a conocer el mensaje de fe. Hemos hecho seminario de autoridad del creyente. Yo de liderazgo hice 2 semanas completo de 20 horas, 22 horas de liderazgo. Otro ministro como Antonio Samillán ha enseñado sobre sanidad. Yo recuerdo que hice un seminario sobre los dones del Espíritu Santo. Y pasó muchos años que hemos estado siempre con ellos. Y cuando yo comienzo a compartir el mensaje de la gracia de Dios, ¿no? Es solamente para dar un ejemplo. Los cambios que hace el mensaje de la gracia de Dios al mensaje de la fe, algunos cambios,
para corrección, amén, son pocos, pero importantísimos, ¿ya? Y de eso es lo que trata, lo que vamos a compartir. Ellos me responden en una forma molesta y enojada. ¿Por qué están cambiando? Si a mí ustedes mismos me han enseñado el mensaje de fe. Ellos también fueron a Lima en varias oportunidades cuando el pastor Jim Andrews estaba con el mensaje de fe, no estaba con el mensaje de la gracia de Dios, ¿no? Y hacía seminario y ellos fueron al Cine Ollanta, ¿no? Y ellos estaban muy contentos y nosotros hemos, como les vuelvo a repetir, hemos ido a su iglesia allá en Chile y muchos ministros hemos hecho seminarios y ellos aprendieron mucho. Ellos estaban muy empapados, conocían muy bien el mensaje de fe. Todos los temas, autoridad del creyente, liderazgo, prosperidad, sanidad, sabían muy bien. Pero ahora que viene el mensaje de gracia de Dios, yo comencé a comprenderlo, a entenderlo y comencé a compartir con ellos. Pero ellos reaccionaron de esta manera. ¿Por qué están cambiando? Qué bueno que estemos cambiando. Porque la Biblia dice que la luz de los justos va en aumento. Todo lo contrario, deberíamos enojarnos si no cambiamos. Deberíamos molestarnos si pasan los años y seguimos con lo mismo. Todo lo contrario, no podemos quedarnos con lo mismo. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia misma nos dice que la revelación de la palabra de Dios es como la luz de la aurora, que va en aumento de menos a más. No deberíamos molestarnos. Todo lo contrario, si realmente estamos buscando a Dios, si realmente es Dios el que nos está guiando, entonces mañana vamos a saber más que hoy día. Amén. Y pasado mañana vamos a tener más luz, más revelación que hoy día. Amén. Así es. Y ese cambio significa también incluye el sinónimo de corrección. Amén. Entonces mañana y pasado mañana quizás vamos a estar corrigiendo cosas que hoy día estamos enseñando. Amén. Y debemos estar dispuestos a ese cambio, o sea, dispuestos a corregirnos. Amén. Amén. ¿Me dejo entender? ¿Por qué se molestan? ¿Acaso podemos decir, ya lo sabemos todo? No. Debemos subirle esa escalera. No quedar el escalón de una escalera. Por ejemplo, el escalón número 4, ¿para qué se ha hecho? ¿Sabe para qué se ha hecho? No para que te quedes. Se ha hecho para que subas al 5. Y el 5 no se ha hecho para que te quedes ahí y acampas y mueras ahí. No, es para que subas al 6. Amén. Amén. ¿Me dejo entender? Amén. Bueno, todo esto fue una introducción. Entonces, acá lo dice, o sea, es bíblico. Está bien. Está bien que cambiemos. Está bien que el pastor Jim Andrews haya cambiado. Amén. Está bien que estemos corrigiendo en algunas cosas que yo enseñaba y estaban mal. Amén. Estamos creciendo. Y quizás mañana voy a tener que corregir algunas cosas de hoy día. Y es parte de lo que Dios nos ha dado. Es la manera que Dios está guiando a su pueblo. De menos a más. Hasta que la luz sea brillante, fuerte. Gloria a Dios. Amén. 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 Entonces podemos decir, gloria a Dios por el cambio. Cambio significa crecimiento. Corrección significa crecimiento. Si tú estás experimentando corrección en tu enseñanza, gloria a Dios. Porque eso significa crecimiento. Si estás corrigiéndote cosas que tú sabías y ahora te das cuenta que estaban mal, crecimiento, hermano. Lo que estás experimentando es crecimiento. No frustración, no fracaso, no es fracaso, es crecimiento. Amén. Amén. Es crecimiento, no es fracaso. Jamás yo pensé, pucha que la embarré. Bueno, en Chile se dice la embarré, la malogré, ya aquí en Perú se dice así, ¿no? La embarré, pucha, y tantas veces que enseñé esto, ahora me doy cuenta que enseñé mal. Pero yo nunca me he sentido condenado por eso, nunca me he sentido fracasado. No, porque yo lo hice sinceramente, yo creí que estaba enseñando lo correcto. Pero gloria a Dios, ahora tenemos más luz y podemos ir corrigiéndonos. Gloria a Dios, es crecimiento.
No es para condenarse, amén. Pero hay muchos pastores que a veces le gana el orgullo. Hay muchos hermanos que le gana el orgullo. Y tengamos cuidado con eso. Incluso todavía yo no tenía el mensaje de la gracia de Dios. Sí, en el mensaje de fe se enseña gracia, pero no con la profundidad que tenemos ahora. Y con ese mensaje de fe viajé al sur y visité una iglesia donde el pastor tenía como 80 años. La iglesia era pentecostal. Me había invitado a través de otro pastor 3 días de seminario. Era en el sur, a 8 horas de Santiago. Era una ciudad rural, así como aquí en Perú también sucede, una ciudad rural, ¿ya? Y la gente es más rural. Y fui a la iglesia pentecostal, me invitó 3 días, y la iglesia era una iglesia más o menos, tenía más o menos como 150 miembros. Lo que me sorprendí, que ese miércoles que prediqué era un día de semana, donde se supone que van menos gente, había 90, pero de los 90, 80 eran hombres. Estaba sorprendido, porque en todas las iglesias siempre hay mujeres y muy pocos hombres. Pero esta iglesia, yo me sorprendí, todos eran hombres y había poquitas mujeres. Caso curioso que me llamó la atención. Pero antes de predicar en esa iglesia, ya, yo hablé con el pastor y la iglesia era bastante pentecostal. Entonces comenzamos a compartir la Biblia. Obviamente mi intención era poder ayudarlo, porque era una iglesia muy recontra, súper recontra legalista. Amén. Esas iglesias que las mujeres no pueden usar pantalón, no pueden pintarse y todo lo demás, ¿no? Entonces yo hablé con el pastor y comenzamos a compartir en su casa. Y el pastor me refutaba y me sacaba versículos, y yo le sacaba versículos, y él me refutaba con versículos, obviamente, del Antiguo Testamento. Y yo le hacía ver que no, que estamos en el Nuevo Testamento, y le mostraba, hasta que el pastor me dijo, ya, se acabó. Me convenciste, tienes toda la razón. Sí, tienes toda la razón, me convenciste, tienes toda la razón. Yo quería convencerlo porque obviamente yo tengo que respetar su iglesia. Yo quería enseñar el mensaje de fe, pero si el pastor no me permite, no lo puedo hacer. Amén. Por eso que a la primera persona que yo necesito enseñar es al pastor, a la cabeza. Ahora, él, al final de esa conversación en su casa, él me dice, ya, Rafael, ya, obviamente, me ganaste. Sí, tiene razón, ya, ahí está en la Biblia, me convenciste. Pero mira lo que me dice, ¿y qué ganamos con eso? Mira lo que me dice. ¿Cómo que ganamos con eso? Tenemos la verdad. Necesitamos tener la verdad del Evangelio. ¿Y qué va a hacer mi iglesia con la verdad? ¿Se van a poner a jugar con eso? ¿En qué le va a servir la verdad? Mira lo que me dice el pastor. ¿Qué le va a hacer? ¿Cómo que le va a servir la verdad? ¿Lo va a hacer libre, pastor? No. Mis ovejas no van a apreciar la verdad. ¿Qué le va a servir la verdad? No, ¿para qué? ¿Sabe qué, hermano Rafael? Yo voy a seguir con lo mío. Pero ¿cómo vas a seguir con lo mismo si ahora tú conoces la verdad? Pero ¿para qué le voy a dar la verdad? Mira lo que... ¿Para qué? ¿Para qué? Que sigan engañados. Así me dijo este pastor. Yo estaba sorprendido que un pastor me diga eso. ¿Qué van a hacer ya a esta altura? Bueno, usted tiene 80 años, pero los demás son jóvenes, po. Bueno, me dejó predicar ese día. Miren lo que pasó. Yo prediqué gracia, no con la profundidad que tenemos ahora, prediqué gracia al nivel del mensaje de fe. Había 90 hombres, muy pocas mujeres. Terminé de predicar y todos se abalanzaron, corriendo hacia mí. Y me dijo, hermano Rafael, jamás escuché un mensaje así. Dios ha respondido a mi vida. Ahora entiendo por qué no he tenido respuesta a esta oración. Después otra hermana, ahora he sido libre, hermano Rafael, libre. Y todos estaban, pero contentos, porque ellos sentían mucha atadura, sentían que no encontraban respuesta a sus oraciones, a muchas cosas. Recuerden que ellos tenían un mensaje legalista.
Y con el mensaje que le di, se le abrieron los ojos. Ellos decían, se me abrieron los ojos, ahora entiendo, ahora puedo comprender qué está pasando. Estaba entendiendo mal el Evangelio. Todos estaban felices, contentos, danzando. Amén, gloria a Dios. El único vi que estaba triste y molesto es el que se quedó en la banca, donde yo estaba sentado ahí en está el púlpito ahí al lado. Y era el pastor. Al día siguiente, en la mañana, donde yo estaba hospedado, la hermana me toca la puerta, pastor Rafael, lo buscan. ¿Quién me busca? Usted salga, no le puedo decir. ¿Quién me está buscando? Un taxi. Voy donde el taxi y le digo, ¿qué pasa? Yo no he llamado a un taxi, pero la persona tanto llamó un taxi para que usted dice que tiene que se va. ¿Quién le llamó? ¿Quién? ¿Con quién se? Pero si no pidió taxi, el pastor. Ni siquiera habló conmigo. Está bien que me eche, ¿no? Pero que me lo diga a mí, pues. No me lo dijo. Me mandó un taxi para que me vaya. Yo lo llamé por teléfono. Le dije, pero pastor, ¿qué pasó? No, hasta aquí más llegamos, que para qué. Y comenzó, pero si el seminario era 3 días, no. Comenzó a darme excusas. No, es que mañana vamos a tener un bautismo de agua. Y si usted, entonces, ¿por qué me invitó 3 días de seminario? O sea, no entiende, aquí veo una contradicción. No, es que después pero pastor, ¿por qué no es sincero? ¿Por qué me inventa cosas? ¿Por qué mejor no me dice que usted no quiere este mensaje? Yo le voy a creer. Sí, es eso, pastor Rafael. Bueno, pero no me traigan un taxi, dígame en mi cara, mira, yo no estoy de acuerdo contigo y chao pescado y nos vemos. Pero no me ponga un taxi y me eche de esa manera. Bueno, ¿sabe qué, pastor? Yo no voy a discutir con usted. Muchas gracias, bendiciones, agarro mis cosas y me voy. Y eso es lo que pasó. Gloria a Dios, o sea, gloria a Dios, y a la vez yo lamentaba por los hermanos que ellos querían continuar y seguir aprendiendo. Entonces, eso yo le cuento como experiencia para que ustedes puedan ver que ustedes, gracias a Dios, aprecien lo que están recibiendo de su pastor Israel. Amén. Muy bien, vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. El verso 18. ¿Por qué la gracia? ¿Por qué necesitamos enseñar la gracia? 2 de Pedro, capítulo 3, 18. Bueno, vamos a verlo en la Biblia. ¿Por qué es importante que el Hijo de Dios, que todo cristiano aprenda la gracia de Dios? Alguien dijo, pero una vez yo hablaba con incluso era un ministro, no voy a decir su nombre, de mensaje de fe. Y me decía, Rafael, pero la gracia de Dios es un tema más. ¿Por qué le ponen tanto color? En Chile se dice así. ¿Por qué le ponen tanto color? O sea, ¿por qué tanto énfasis? ¿Por qué tanta importancia? Él me decía, es un tema más. Ah, es un tema más. O sea, él lo veía que la gracia es un tema más. Como enseñar prosperidad, sanidad, matrimonio, liderazgo. Un tema más. Pero no es así. No es así. No es un tema más. Es el fundamento. ¿Sabe que Pablo, si le puso un sobrenombre a la palabra evangelio en Hechos 20:24, pastor, dijimos segundo, después volvemos. Hechos 20:24, el mismo apóstol Pablo usa la palabra el evangelio de la gracia. Nunca usó la palabra el evangelio de prosperidad. No aparece el evangelio de la sanidad. No aparece el evangelio de la liberación. Pero sí, Pablo lo llamó el evangelio de la gracia. Obvio, porque con eso él ya nos está enseñando por el Espíritu Santo que el evangelio está basado en la gracia de Dios. Amén. Nunca lo llamó el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la fe, pero sí lo llamó el evangelio de la gracia. O sea, de la gracia. O sea, dando a entender que está descansando, reposando en la gracia. La gracia es el fundamento. Entonces, no es un tema más. Según de Pedro 3:18, Hechos 20:24, a ver, dice, sin embargo, no estimo
que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo contar que acá en mi carrera y el ministerio que recibe el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, ¿no? La Nueva Traducción Viviente lo coloca: la buena noticia, significa Evangelio, acerca, la buena noticia, esa es la palabra Evangelio, ¿acerca de qué? O sea, ¿qué es lo que enseña la buena noticia? ¿Cuál es el tema de la buena noticia? Si alguien te pregunta, oye, ¿en qué consiste el Evangelio? ¿En qué consiste la buena noticia? ¿Qué le vas a decir? ¿Consiste en prosperidad? Enseña prosperidad. ¿Consiste en sanidad? Enseña sanidad. ¿Consiste en liderazgo? Sí, enseña liderazgo. Pero todavía no estás diciendo el corazón del Evangelio. Sí, enseña matrimonio, pero no es matrimonio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que enseña el Evangelio? La buena noticia acerca de qué? Amén. La gracia. Acerca de la maravillosa liderazgo de Dios, acerca de la maravillosa sanidad física, acerca de la maravillosa prosperidad. No, gracia. Ahora, dentro de la gracia, vamos a ver que está la sanidad física, está la prosperidad, está el liderazgo, está el matrimonio, está todo. Por eso que la gracia no es un tema más, como autoridad del creyente, liderazgo, familia. No, es el fundamento. Por eso, si no entendemos la gracia, entonces no estamos entendiendo el Evangelio. Repito, si no entendemos la gracia, entonces no estamos entendiendo el Evangelio. Es importantísimo entonces que necesitamos entender la gracia de Dios para poder decir, estoy comenzando a entender el Evangelio. Ahí está, ahí lo dice. Lo dice. La buena noticia, la maravillosa gracia de Dios. ¿En qué consiste la buena noticia? ¿En qué consiste el Evangelio? En la gracia de Dios. Amén. Es muy claro. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Me quedan unos minutos más. Recién estamos empezando. Recién voy a empezar. Segunda de Pedro 3:18. Dice, segunda de Pedro 3:18. Mientras vamos a segunda de Pedro 3:18, yo aprovecho de tomarme mi agüita. Pedro dice, más bien crezcan. Más bien, ante todo, dice la Reina Valera del 60, si no me equivoco, dice ante todo. O sea, ante todo significa ponlo por encima de todo, lo más importante, ante todo. ¿Qué tengo que hacer? Crezcan, ¿en qué? En prosperidad, en matrimonio, en liderazgo. No, otra vez está hablando que la gracia es el fundamento. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Cuando uno va al griego, y lo vamos a ver en otra traducción, ya, aquí realmente lo que está diciendo, crezcan en la gracia a través del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Realmente en el original no dice crezcan en la gracia y también crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dos cosas separadas. No, en el original lo que está diciendo es crezcan en la gracia a través de crecer en el conocimiento. Por ejemplo, la traducción PDT lo coloca así. En la traducción PDT, ahí está un poquito más abajo, un poquito más arriba, ahí está. Por ejemplo, ¿ya? Por eso es muy importante leer diferentes traducciones. No hay ni una traducción que sea perfecta. Hay algunas traducciones que están muy bien, otras que están más o menos, otras que ni leerlo. Amén. Por eso necesitamos leer todas las traducciones, nos va ayudando. Dice, conozca mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y así, ¿qué va a pasar? Recibirán cada vez más de su generoso amor. Generoso amor es gracia. La palabra gracia, ¿y qué dice ahí? No me lo cambie. La palabra gracia, por favor. La palabra gracia, vamos a ver qué significa el favor de Dios. Favor, Dios no hace un favor. Favor inmerecido de Dios. No lo merecemos, pero Dios nos hace un favor. La palabra gracia incluso nos ayuda a ver lo que significa cuando vamos a las traducciones.
Hay algunas traducciones que no quieren usar la palabra gracia y lo reemplazan por, como aquí, el generoso amor. Hay algunas traducciones que sacan la palabra gracia y lo reemplazan como el amor ilimitado de Dios. Ilimitado de Dios. Otros lo reemplazan como el amor inagotable de Dios. O sea, ¿qué me está diciendo? Que nunca se acaba, no tiene un límite. Como algunos lamentablemente lo han enseñado, que tiene un límite. Amén. En otras traducciones lo reemplazan como la bondad de Dios, la palabra gracia. En otras traducciones lo han reemplazado como la generosidad de Dios. Entonces, la palabra gracia ya significa todo eso, todo. ¿Y cuál es la verdad, pastor? Todo, todo, todo. Así dice el griego. La palabra gracia significa favor inmerecido, significa amor, el generoso amor de Dios, significa el amor ilimitado de Dios, inagotable, la generosidad de Dios, la bondad de Dios. Eso significa la palabra gracia. Ni una de ellas está equivocada, todo eso significa. Amén. Y aquí nos está diciendo, conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador y así recibirán cada vez más de su generoso amor. O sea, ¿qué me está diciendo? Recuerden que hemos leído en la Reina Valera, ante todo, crecer en la gracia de Dios. ¿Y cómo crezco? Conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Hay un lugar, hay una habitación, estoy haciendo una analogía, que se llama gracia. Obviamente es una analogía, porque la habitación tiene paredes que lo limitan. La gracia no tiene paredes que lo limitan. Amén. Y ese lugar, esa habitación se llama la gracia de Dios. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos, en forma ilimitada, no se acaba. Amén. Amén. Todos nosotros aquí, todos, necesitamos de esa gracia. Y justamente Dios está más interesado que nosotros podamos experimentar, disfrutar de esa gracia. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que dice así. Ante todo, crezcan en la gracia de Dios. O sea, Dios mismo nos está diciendo, por favor, yo quiero que tú disfrutes de mi bondad. Amén. Por favor, yo quiero que crezcas en mi bondad. Yo quiero que mi bondad crezca más cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo en tu vida. Yo quiero que la prosperidad, el amor, el matrimonio, el liderazgo, la sanidad física, cada vez tú lo puedas experimentar cada vez de menos a más. Amén. Eso es lo que está diciendo ahí. Y está hablando Dios. No es que la iglesia está pidiendo, Señor, por favor, ¿me puede dar más? No, es Dios dando el primer paso y diciendo, yo quiero que usted, que la iglesia, que cada hermano, que cada hermana pueda experimentar cada vez más la gracia, la bondad de Dios, la prosperidad y suplir de nuestras cosas materiales lo que necesitamos para vivir cada día, el amor, un buen matrimonio, liderazgo, paz, y lo vamos a ver. Amén. Entonces Dios es el que está más interesado, pero no se queda diciéndonos solamente que crezcamos en la gracia, sino también nos dice cómo crecer en esa gracia. Obviamente todos queremos crecer, experimentar cada vez más ese amor inagotable de Dios, pero Dios nos dice cómo. ¿Cómo? Conociendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos crecer en la gracia? Conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Cada vez más, cada vez que conozcamos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, cada vez la gracia de Dios lo vamos a experimentar en nuestras vidas. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 2, tenemos que acabar. Amados hermanos, nadie se enoje conmigo con lo que voy a decir. ¿Dice ese versículo que para tener gracia necesito caminar en santidad? En 2 de Pedro 3:18 dice, crezcan en la gracia de Dios a medida que ustedes caminen en santidad. No dice. A medida que ustedes se porten bien. ¿Dice así? No se enojen conmigo, ¿eh? Pastor, usted me está diciendo entonces que yo me puedo portar mal. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que ese versículo no dice que la gracia de Dios va a crecer en mi vida por portarme bien. No está diciendo que la gracia de Dios va a crecer en mi vida por caminar cada vez más en santidad. No está diciendo eso. Pero tampoco estoy diciendo que no debemos caminar en santidad.
Amén. Ya vamos a hablar de ese punto. Ya, y lo voy a aclarar al tiro, porque si no, en su cabecita pueden estar pensando erróneamente. Por supuesto que debemos caminar en santidad. Por supuesto que debemos caminar, nuestra conducta que debe ser mejor cada vez. Por supuesto. Pero ese versículo no me está enseñando que la gracia, el crecimiento de la gracia en mi vida viene por eso. Amén. Bueno, voy a explicar un poquito ya, porque más adelante vamos a desarrollar, pero ya voy a decirlo. La santidad es un fruto, no es una condición. Jamás la Biblia lo coloca como una condición, sino como un fruto. Lamentablemente se enseñó mal durante años, ¿me entiende? Yo escuchaba, cuando hablaba de la santidad, que está bien hablar de la santidad porque la Biblia lo enseña, pero lo hablaba como una condición. Pero cuando uno lo estudia profundamente, la Biblia no lo enseña como una condición, sino lo enseñan como un fruto. Y ese fruto viene cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Justamente lo que dice, crecer en la gracia conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Si yo conozco a nuestro Señor Jesucristo, entonces ¿qué es lo que va a crecer? La santidad, la sanidad, la prosperidad, el liderazgo, la paz, todo. Recuerden que la gracia no es un tema más, es el fundamento. Recuerden que hemos leído en Hechos 20:24, donde Pablo se despide, ¿no? Y él dice, Pablo dice, yo daría mi vida, no estoy dispuesto a dar mi vida con tal de predicar este evangelio, la buena noticia, el evangelio de la gracia de Dios, por el generoso amor de Dios, que lo hemos leído en la PDT, amén, o en la Nueva Traducción Viviente, no recuerdo, amén. Entonces la gracia no es un tema más, es el fundamento. Entonces cuando estaba hablando de gracia, estaba hablando del favor que Dios nos hace cuando necesitamos un trabajo, cuando necesitamos sanidad física, cuando necesitamos caminar en santidad. Entonces la santidad es un fruto, como la sanidad física, como el liderazgo, como la prosperidad financiera, como todo lo demás. Fruto, fruto, fruto. No el fin. El fin es conocer a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar, le dije, 2 de Pedro, capítulo 2 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, el verso 2. Aquí está muy claro ya. Si no te ha convencido, 2 de Pedro 3:18, aquí te va a convencer. Mira lo que dice aquí. Gracia, Reina Valera actualizada, gracias a ustedes y paz les sea multiplicada. No es una suma, es una multiplicación. Mira el deseo de Dios. El deseo de Dios es que la gracia y la paz crezcan en una forma multiplicada, no sumada. ¿Quién avanza más rápido, la suma o la multiplicación? ¿Nadie ha ido al colegio? ¿Quién avanza más rápido, la suma o la multiplicación? La multiplicación. Muy bien. Gracias a ustedes y paz les sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Al decir en el conocimiento, está diciendo a través de conocer a Dios y a nuestro Señor Jesucristo se va multiplicando. Leámoslo en otra traducción. Palabra de Dios para todos. Bueno, ya, estamos ahí. Ya, aprovechemos que estemos ahí. Ya, a ver, ¿qué dice? Que Dios le dé cada vez más de su generoso amor, gracia, generoso amor, y paz, a través, ve, ahí usa la palabra, a través del conocimiento que ustedes, nosotros, tienen de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Está muy claro. Dice que la gracia, su generoso amor y la paz, ya, dice que Dios nos dé a través de conocer a Dios y de nuestro Señor Jesucristo. A través de nuestro conocimiento que obtengamos, que recibamos
de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Otra traducción, a ver, la nueva traducción viviente. Me gusta mucho la nueva traducción viviente. Estamos viendo por qué el tema es la gracia. ¿Por qué es importante que estudiemos el tema de la gracia? ¿Por qué enseñamos el tema de la gracia? En la nueva traducción viviente dice que Dios le dé cada vez más. En vez de multiplicar, dice cada vez más. Y paz. Gracia y paz. A medida, en vez de a través, en vez de decir en el conocimiento, dice, en vez de decir a través, a medida que crece en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Me gusta la palabra que use a medida, porque ahí me está diciendo, si conozco poco de Dios, poco de Jesucristo, entonces voy a experimentar poco. No es que Dios me da poco, Él ya lo dio todo en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, es muy importante. No es que si yo conozco poco, entonces yo de castigo me da poco. Ahora te voy a castigar porque sabes muy poco, así que te voy a dar poco de castigo por saber muy poco de mí. No. Dios ya lo dio poco. Somos nosotros que para poder experimentar esa gracia que ya ha sido dado a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos ir conociendo cada vez más a Jesucristo. Es para poder experimentar lo que ya se nos ha sido dado, necesito conocer a Dios, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ir viendo. Cuanto más entienda la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, eso va a hacer que yo pueda ir experimentando, comenzando a experimentar cada vez más esa gracia, ese favor que Él ya dio a la iglesia a través de la obra. Esa gracia. Recuerda que cuando hablamos gracia, estamos hablando de todo lo que necesitamos. Sanidad física, suplir material, paz, un buen matrimonio, liderazgo. Amados hermanos, cuando yo comencé a conocer el mensaje de la gracia, sí, el mensaje de fe me sirvió muchísimo. Cuando viajé a Chile, comencé a predicar, comencé a nuestra iglesia, pero había cosas que yo cojeaba, a pesar que conocí el mensaje de fe. Pero cuando vino el mensaje de la gracia de Dios, comencé a regresar a Lima, a escuchar los seminarios, David Horto venía, Rubén Maraví iba a Chile, a mí yo comencé a conocer, a corregirme cosas que estaban mal del mensaje de fe. La gracia de Dios, por ejemplo, en el liderazgo me ayuda mucho. Yo no sabía que tenía un liderazgo legalista. No sabía. Por eso que había gente que se me iba. Yo era muy... Después entendí que no era por ser... No. Después yo comencé a cambiar cuando entendí la gracia de Dios. Ya no necesitaba presionar, ya no necesitaba amenazar, ya no necesitaba colocar castigos. Amén. Las cosas comenzaron a fluir de corazón a la gente. Es importante que la gente obedezca porque está convencida, no porque el pastor lo está presionando, no porque el pastor lo está castigando. Mucha gente tiene ese evangelio con respecto a Dios también. Vienen a la iglesia para que el Señor no lo castigue, o vienen a la iglesia para que el Señor lo bendiga. Están haciendo, vamos a hablar acerca de eso, están haciendo un trueque con Dios. La gracia de Dios, otra cosa que nos ha ayudado, es que la gracia de Dios lo que hace es desnudar el corazón del hombre. ¿Por qué desnudar? Porque mucha gente viene a la iglesia y realmente viene a la iglesia no porque realmente está buscando a Dios, porque ellos piensan que si no buscan a Dios, entonces Dios lo va a castigar. Entonces la motivación es incorrecta. Buscan a Dios porque si ellos dejan de buscar a Dios, ellos piensan que Dios no le va a dar un empleo, o le va a quitar el empleo, o no le va a bendecir. En otras palabras, realmente no están buscando a Dios, sino están buscando hacer un trueque. Mira, Señor, yo voy a la iglesia si tú me das un trabajo. Mira, yo te voy a servir siempre y cuando tú mantengas a mis hijos bien alimentados. Esa es una motivación sucia y no nos damos cuenta. Pero eso es lo que se ha estado enseñando en la iglesia sin querer, queriendo, como dice el chavo. La motivación sale a flote. Realmente, ¿por qué estás viniendo a la iglesia?
¿Por qué estás liderando? ¿Por qué sirves? En cambio, es sano, maravilloso, cuando tú sabes que estás predicando y enseñando y sirviendo a Dios y buscando a Dios y congregándote por amor, como Él lo hace con nosotros. Solamente por amor. No necesitas nada más. ¿Por qué? Porque ya todo está dado. En la gracia de Dios vamos a entender que todo ya ha sido dado. Cuando se enseña eso, mucha gente luego me ha respondido de esta manera. Entonces, ¿para qué voy a la iglesia? Mira lo que me ha respondido. Eso significa que la gracia de Dios está desnudando la motivación de los corazones. ¿Cómo que por qué? Entonces tú me estás diciendo que tú venías aquí por un interés, para que yo te dé algo. Y no porque amas a Dios. Imagínate que tu hijo venga y te dé cariño y tú digas, ya, seguro que me va a pedir algo. ¿Eso es correcto? Eso es triste. En cambio que tu hija te responda, no, papito, si yo no me acerco a hacerte cariño, a darte un besito, porque te voy a pedir algo, sino porque te amo, te quiero estar contigo, amo tu presencia, disfruto estar contigo. Servimos porque disfrutamos servir a Dios. La gracia desnuda el corazón, la motivación de la persona. ¿Por qué hace las cosas? Cuando yo no entendía la gracia, obviamente hay cosas que Dios comenzó a sacar flote de la gente. Incluso había gente que diezmaba y ofrendaba. Y cuando entendieron la gracia, entonces dijeron, entonces ¿para qué voy a seguir diezmando? ¿Para qué voy a seguir ofrendando si Dios ya me dio todo? Eso significa entonces que no diezmaban por amor, no diezmaban por ayudar a la iglesia, no diezmaban por ayudar a la gente, a los hermanos o por el evangelismo. Diezmaban por sí mismo, para que yo le dé algo. Eso es sucio, eso es cochino. Eso no es amor. Es como, termino con esto, es como que me acerque a mi hermana, miren, y le diga, ¿cómo te llamas, hermanita? Graviela. Y le diga, Graviela, ¿sabes qué? Yo quiero bendecirte, te voy a servir, te amo y voy a ser tu servidor. ¿Pero sabes por qué lo hago? Para que yo me bendiga. Te voy a bendecir, te voy a servir y voy a caminar con amor contigo y me voy a portar bien contigo y voy a ser bueno contigo. ¿Pero sabes por qué lo hago? Para que Dios me bendiga. Eso es el evangelio que se está enseñando, amados hermanos. Eso es el evangelio que se está enseñando. Claro que no lo hemos hecho con mala motivación, ¿me entiendes? No, pero uno no se da cuenta. Pero eso es feo. Eso no es amor. Pero se ha enseñado eso. Hermano, tienes que venir a la iglesia si Dios quiere que te bendiga. ¿Quieres que Dios te bendiga? Entonces sirve al Señor, po. ¿Cómo Dios te va a bendecir si no estás sirviendo al Señor? Así yo he escuchado un millón de veces. Eso es correcto, pero de esa manera se ha escuchado. Hermano, ¿sabes por qué Dios no te está bendiciendo? Porque no estás sirviendo. Porque no te estás congregando. Porque no estás diezmando, no estás ofrendando. ¿Estoy diciendo con eso que no debes congregarte? ¿Estoy diciendo con eso que no debes diezmar, ofrendar o caminar en amor? No. Estoy diciendo que la motivación es incorrecta. Hay que diezmar y ofrendar y caminar en amor y servir, pero por amor a Dios, porque así Él nos amó. Él no nos amó por conveniencia. La Biblia dice que Él decidió amarnos por su propia voluntad. Efesios capítulo 1, verso 5 lo dice, porque Él quiso hacerlo. Y vamos a ver ese versículo luego en otras reuniones. Porque Él quiso hacerlo. Él decidió amarte porque sí, porque es su naturaleza. No fue para hacer un trueque contigo, no es un intercambio. Yo te doy papas y tú me das cebollas. Así se ha predicado el Evangelio. Señor, dame papas, yo te voy a dar cebollas. Eso es trueque. Eso no es amor. Eso es un negocio. Es que compra y venta. Yo vengo a la iglesia para que el Señor me dé algo. Yo sirvo para que el Señor me dé algo. Yo camino en amor, yo perdono a mi suegra para que así el Señor se lo lleve. No, pues amados hermanos. ¿Sí o no? Por ahí escuché que alguien dijo,
Alguien le preguntó, ¿cómo te ama tu suegra? Mi suegra, ¿sabe cómo me ama? Como los dioses. ¿Así? ¿Como los dioses? Qué bueno escuchar eso. Como los dioses. Sabe que yo existo, pero no me puede ver. Sabe que yo existo, pero no me puede. Una broma. Pastor Amén. Israel, agradecido a cada uno de ustedes por su atención y